es uno de los mejores actores de Hollywood y también uno de los mejores pagados de la industria. Además, es productor de películas. Ha recibido múltiples premios y nominaciones, incluyendo un premio de la Academia como productor bajo su propia compañía, Plan B Entertainment. ¿Sabes de quién estamos hablando? Sí, se trata de Brad Pitt. Él es uno de los artistas más famosos y mejor pagados del mundo y gana constantemente un mínimo de $20 millones por estrenos de películas importantes. Bienvenido a Lifestyle and Money, y en este video te mostraremos la vida súper lujosa de Brad Pitt. William Bradley Pitt nació el 18 de diciembre de 1963 en Shawnee, Oklahoma, Estados Unidos. Es el hijo de William Alvin Pitt, quien trabajó como gerente de una empresa de camiones, y de Jane Pitt, quien fue consejera escolar. La familia de Pitt se mudó a Springfield, donde asistió a la escuela secundaria Kickapoo. Después de graduarse, Pitt asistió a la Universidad de Missouri, donde estudió periodismo y publicidad. Sin embargo, dejó todo esto atrás para dedicarse al mundo de la actuación, pero no fue tan sencillo, pues antes de comenzar su carrera, se dedicó a todo tipo de trabajos ocasionales, como chofer de limusina o incluso a disfrazarse de pollo para hacer publicidad en tiendas. Interpretó también pequeños papeles en series de televisión, como Los problemas crecen, Dallas, Jóvenes policías y 30 y tantos. Después de varias apariciones como invitado y papeles menores, Pitt ganó notoriedad con su papel secundario en Thelma and Louise, donde Brad ganó $6,000 por su participación. Solo 2 años después ganó $500,000 por California, y 2 años después de esta ganó $4 millones por Seven. Al año siguiente ganó su primer cheque de $10 millones para Sleepers, y ganó otros 10 millones por 7 años en el Tíbet. A fines de la década de 1990, su salario base en películas había aumentado a $17.5 millones, que ganó por Meet Joe Black, Club de la Pelea, Spy Game y Troya. Ganó $20 millones por Señor y Señor Smith, y hasta ahora obtiene esa misma cantidad por la mayoría de los papeles protagónicos en los que no es productor. Y de esta manera, Brad se ha hecho con un patrimonio neto de $400 millones, pero es bien sabido que no solo se ha dedicado a la actuación, pues otros negocios también le han dado beneficios. Durante su matrimonio con la actriz Angelina Jolie, por ejemplo, ambos se hicieron dueños del Chateau Miraval, un lujoso viñedo ubicado al sur de Francia. El actor es un amante de los vinos, y desde que adquirió este viñedo francés, no ha dejado de trabajar con expertos en el área para fabricar, producir y distribuir vinos. Incluso en el año 2020, la estrella del cine lanzó Fleur de Miraval, un delicioso champán rosado al que muchos catadores denominaron como exquisito y de sabor único. Otro de los negocios populares de Brad Pitt está vinculado al área de bienes raíces, pues al actor le encanta coleccionar mansiones que tengan una historia, especialmente sobre la época colonial estadounidense. Y por si fuera poco, también tiene una línea de cosméticos para el cuidado de la piel, sumándose a otras celebridades que también han lanzado su propia línea de cosméticos. Con todas estas fuentes de ingreso, es difícil pensar que el actor no pueda darse sus lujos. Y uno de sus favoritos son las motocicletas, donde las Ducati parecen ser una de sus predilectas, pues cuenta con una 10 Mosedici, modelo que resalta porque es una versión homologada de la moto Ducati de MotoGP para recorrer las calles. Solo algunos coleccionistas lograron hacerse con uno de estos ejemplares. Además, habrá que sumar varias Monster, que van desde una 696 a una S4R. También dispone de un Ecosi Titanium Series XX, que personalizó por 270.000 euros. Y por supuesto que posee también una envidiable colección de autos, comenzando por un Aston Martin Vanquish Carbon Edition. La unidad del actor es parte de una edición limitada que estuvo disponible solo en 2 colores, y viene con equipamiento especial. Los fanáticos que siguen el historial de adquisiciones de Pitt aseguran de que se trató de un regalo de su ex esposa Angelina Jolie, y que le costó alrededor de 223.000 euros. También dentro del rubro de los deportivos de alta gama está el Lamborghini Aventador en su versión LP700-4, que garantiza una velocidad máxima de 350 km por hora. Su valor ronda los 340.000 euros. Uno de sus modelos más exclusivos es el BMW Hydrogen 7, pues solo se fabricaron 100 unidades en el marco de un proyecto de la automotriz, con un enfoque más experimental que comercial. De hecho, nunca se comercializó en el mercado y se entregó a personalidades e instituciones seleccionadas para promover la tecnología del hidrógeno y la sostenibilidad. Brad Pitt tiene un auto 100% eléctrico, y el elegido para cumplir este rol fue un Tesla Model S en su versión estándar, también conocido como Long Range. Se trata de un sedán de alta gama y de alto rendimiento, equipado con 2 motores eléctricos valorado en 107.490 euros.
En el ranking de los que no pueden faltar también entra el Camaro SS de Chevrolet, conocido por su potencia y estilo rocker, que cuesta unos $40,000. Una Chevrolet Tahoe de $54,200, y el último modelo de la lista es el Q7 de la firma alemana de alta gama. Se trata del todoterreno más grande de Audi, que actualmente está a la venta con un valor de base de 74,470 euros. Y para un actor que precisamente fue impulsado por su atractivo físico, el estilo al vestir es de suma importancia, con prendas exclusivas como el reloj más famoso de su colección. El reloj en cuestión es de oro amarillo, con caja de una sola pieza en forma de tonel de 37 milímetros, posee un bisel estriado y una esfera dorada. A las 5, la esfera presenta la famosa Cruz de Malta, símbolo de la marca de Vacheron Constantin, desde 1880. El grosor total de la caja es de 7,95 milímetros, lo que nos da un reloj ultra plano que fue descontinuado en 1985, cuando se había vendido 1.700 ejemplares en todo el mundo. Pero en el caso del Vacheron Constantin 222 de oro amarillo, la manufactura lo relanzó en el año 2022. Rápidamente celebridades como Michael B. Jordan y Brad Pitt se apresuraron a conseguir una pieza, por una buena suma, por supuesto. Vendido por 78,000 euros en 2022, el reloj vale ahora 80,500 euros. Desde Bullet Train hasta Babylon, fueron muchas las alfombras rojas en las que vimos a Brad Pitt caminando y en las que fue marcando tendencias con sus looks coloridos. Sin embargo, fueron muchos los que notaron la predilección del actor norteamericano por un modelo muy particular de zapatillas. ¿Cuál? Las Adidas Gazelle, unas zapatillas bastante clásicas e identificables que además vienen en diferentes colores y que cuestan unos 650 euros. Todo apunta a que Brad sabe lo que quiere en cuanto a la moda, tanto como para crear su propia marca. God's True Cashmere lleva 4 años en marcha y se encuentra en plena expansión gracias a su nueva web, sus ambiciosos planes para lanzar más estilos y la vocación de expandirse al por mayor. Su compañera en este proyecto es su amiga y sanadora holística Sat Hurry, y junto a ella vende camisas de 2,000 euros que arrasan en ventas. ¿Estarías dispuesto a pagar esa suma por una camisa con el sello de Brad Pitt? Dinos en los comentarios. Sin duda, algunas de las cosas más lujosas y excéntricas fueron obsequiadas al actor por su ex esposa Angelina Jolie. Por ejemplo, cuando Brad cumplió 50 años, Angelina le regaló una isla en forma de corazón cerca de Nueva York. Además, unos años antes compró una propiedad completa para poder regalarle una cascada a su esposo. La isla lleva el nombre de Petra y tiene un valor de 15 millones de euros. Un poco más extraño fue que, cuando se estaban enamorando, la actriz le regaló al actor cenizas de murciélago, algo bastante extraño y excéntrico, pero que les pareció romántico a ambos. Aún después de su separación, Brad es el dueño de más de 100 millones de dólares solo en bienes raíces. Las propiedades incluyen un compuesto principal en Los Ángeles, que se compone de 4 casas separadas en más de 2 acres, incluida una enorme casa principal de 6.600 pies cuadrados. Además de eso, Brad tiene una casa de playa de 4 millones de dólares en Santa Bárbara, una bodega de 67 millones en Francia, una villa de 3,7 millones en la isla española de Mallorca y una mansión de 3,5 millones en Nueva Orleans. ¿Y cómo es la casa donde vive actualmente el actor? Te sorprenderá cuánto pagó por ella. Tras separarse de Angelina Jolie, Brad Pitt se ha mudado varias veces, y en la última instancia el actor se ha gastado nada más y nada menos que 40 millones de dólares en el paraíso al que ha decidido cambiarse. Pese a los grandes riesgos que implica que vive en este lugar, que tiene más de 100 años de haber sido construido, Brad pagó la suma más alta que jamás alguien haya pagado por una casa en la localidad de Cameron Highlands. Esto debido a que no es una zona muy segura, ya que está sobre un acantilado gigante, y su casa, de hecho, está sobre una piedra gigante en una de las zonas más altas de esta localidad. En su interior cuenta con varias habitaciones, una sala de estar y un concepto de cocina abierta que conecta con la sala principal. Al igual que el exterior, su diseño es bastante colonial, con colores blancos y crema que contrastan con los detalles lujosos que engalanan la locación en donde Brad Pitt se toma su café todas las mañanas disfrutando del gran paisaje californiano. La propiedad, a la que se accede por un estudiado arco de piedra que se encuentra a pocos metros de la playa, tiene 3,000 pies cuadrados y nunca se puso a la venta públicamente. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Crees que Brad Pitt tiene una vida lujosa o que es simple considerando su patrimonio? Te leemos en los comentarios. También, si no lo has hecho, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es Lifestyle and Money y nos vemos en la próxima.